Este episodio de Compilando Podcast está patrocinado por Slimbook, la firma de ordenadores española que apuesta por GNU Linux y el software libre. Slimbook te ofrece una amplia gama de portátiles all-in-one y sobremesas con GNU Linux preinstalado que puedes ver en su web slimbook.es. Además, ahora también los nuevos procesadores AMD Serie H llegan a Slimbook por la puerta grande. Disfruta de los modelos Pro X con los procesadores de portátil más potentes del mercado. Los nuevos 4800H de gama alta ya han llegado a Slimbook a un precio realmente ajustado. Disfruta de la calidad de Slimbook y de sus nuevos ordenadores. Visita slimbook.es, siempre al lado de GNU Linux y el software libre. Y en esta edición de Compilando Podcast vamos a hablar precisamente mucho de podcast, porque la producción de sonido, principalmente la producción multimedia, va a ser protagonista en esta edición veraniega de Compilando. Y así, con los calores y rigores de este verano del 2020 y recién terminado este confinamiento que todavía nos duele en España, pues vamos a hablar de dos puntos del mapa, como son desde la Comunidad Valenciana, con José GDF. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Paco. No está por aquí. Y nos vamos a ir también a las Islas Afortunadas, parte de España, pero que está metida ahí en África y que sufre un poquito menos los rigores del verano. Pero bueno, en julio casi todos tenemos calor, ¿verdad, Fran Trujillo? Sí, muy buenas, Paco. ¿Qué tal? Ahí saludos a la otra voz, al otro Sinatra del podcasting con esa pedazo de voz que te nos gastas, ¿eh? Sí, sufriendo el calor, pero con polvo del Sahara, como siempre yo digo cariñosamente que yo estoy aquí en África, ¿no? Efectivamente, frente a las costas africanas y en las Islas Afortunadas, sufriendo un poquito de calor, como todos estamos sufriendo, pero que a buen seguro que a gusto también, o eso vamos a intentar como nuestros oyentes dentro de los próximos minutos, hablando de producción de sonido en GNU Linux y con software libre. Algo que hace apenas una década era casi imposible de hacer, digo casi imposible, si no estabas todo el día metido en la terminal, usando herramientas un poquito casi, yo diría que extrañas para todos, poco intuitivas, y que en el panorama del 2020, José primero y Fran después, si os parece, ha cambiado absolutamente. Es posible de manera intuitiva, gráfica y fácil hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, un podcast usando GNU Linux, una distribución de GNU Linux y usando software libre, ¿verdad, José? Desde luego es posible. Hay que aprender cosas básicas de sonido también y de cosas básicas sobre lo que del mundillo, pero posible desde el punto de vista del software es ya no desde ahora, desde hace ya tiempo en realidad. ¿Quién no conoce a Audacity, por ejemplo, que es multiplataforma, lo puede utilizar prácticamente cualquiera? Y bueno, ya sé meternos en otros software más sofisticados, pero quien quiere aprender puede. Y además hay muchos recursos por ahí para aprender. Uno de los recursos precisamente, y ahora hablaremos de ello, es el canal de José GDF, donde nos muestra muchísimas cosas sobre cómo usar una herramienta fundamental y casi profesional como es Ardour, por ejemplo. Fran, te quería preguntar, o quería poner este ejemplo. Hay una persona que ahora mismo nos está oyendo y dice: quiero probar el software libre, quiero probar esto del software libre, me suena Linux y tal, no sé qué, pero yo siempre he trabajado, vamos a dejar de un lado Mac, que le dicen que Mac es lo mejor en sonido y tal y cual, no sé qué, pero bueno, vamos a dejarlo, vamos a ir a la mayoría de la gente. El sistema operativo más utilizado está utilizando Windows, está utilizando probablemente Audacity para hacer un podcast. Dice, y yo esto de pasarme al software libre, pasarme a GNU Linux sería un imposible, tengo que
hacer grandes, estudios y grandes cosas para hacer un cambio? Pues partiendo de lo que tú dices ahí, Paco, yo en principio con el podcasting empecé con el Audacity, sigo con el Audacity, todavía no ha habido un divorcio de producción con él, seguimos ahí, aunque como decía José, hay software mucho más elaborados, mucho más profesionales para ello, pero simplemente es darle, y con la plataforma de Linux, ¿qué vas a tener diferencia? Pues también mucho más estabilidad, mucha más seguridad, y eso, que no esté el Windows cascado y no puedas ahí producir, grabar tus cosas, que eso también es lo que se nota. Yo he estado con los dos y estoy con los dos, con Linux y con Windows, y siempre con Windows está uno poniendo las velas negras, ¿no? Cuando estás produciendo, cuando estás haciendo cosas, ¿no? Y con Linux, como digo, te malacostumbras y todo a que no tengas que poner las velas negras, que todo se quede más estable cuando ya has logrado configurarlo. Y ya digo, y el Audacity que soluciona mucho, y que es software libre, gratuito, como sabemos que más se entiende, pero que es software libre, y que tanto una plataforma como otra, pero sobre todo en Linux, para funcionar mucho mejor, se nota la diferencia. José, si alguien te pidiera, como le he dicho a Fran, un consejo sobre una distribución de Linux para empezar a trabajar con el software libre, para empezar a trabajar con herramientas libres el sonido, ¿qué le recomendarías? ¿Qué software de sonido le recomendarías? ¿Y qué distribución también, por ejemplo? Porque también es importante que tengamos una distribución que nos facilite en principio las cosas. Ya sabemos que hay distribuciones buenísimas para desarrolladores, para hacer otro tipo de pruebas quizás en GNU Linux, pero para este ejemplo en el que queremos grabar un podcast o queremos grabarnos tocando una guitarra o haciendo alguna prueba de sonido, o simplemente también vamos a hablar de producción audiovisual, queremos producir un vídeo o montar el vídeo de nuestras vacaciones, ¿qué distribución y qué tipo de software recomendarías, José? Pues sí, si estamos hablando de un perfil que ya está familiarizado con ese tipo de herramientas, para no complicarse mucho la vida, pues una tipo Ubuntu Studio iría bien. Ahí ya viene preinstalado todo tipo de software, Audacity está incluido, por supuesto. También puede ser, que me gustaría comentar el tema de un perfil que ya tenga más o menos familiarizado con el software libre, ¿no? Ya ha conocido otras distribuciones, pues yo le diría que se quedara en la que está, sobre todo si está basada en Ubuntu, porque ahí, más que una distribución, yo le recomendaría que instalara una serie de paquetes. Bueno, hay dos en realidad, que podría ser, por ejemplo, los repositorios de KX Studio o los de Ubuntu Studio, que convierten tu distribución, digamos, entre comillas, normal en una distribución multimedia. Y ahí ya puedes instalar todo tipo de software que te ayude a la creación multimedia. Entre ellos, lo que hemos dicho, editores de audio, editores de vídeo, etcétera. Y Fran, por ejemplo, ¿hay algún tipo de software que si alguien no se quiere pasar a una distribución GNU Linux pueda trabajar con software libre desde plataformas como Mac o como Windows? Sí, también igual, a que comento, tenemos el Audacity, como decíamos, que es multiplataforma, Ardour también se integran y se acoplan a trabajar con ella. Lo que pasa es que no cuentaría a colación de lo que dijo José, el Ubuntu Studio. ¿Por qué? Bueno, aparte de que yo también estoy pendiente de montar, por fin, porque, bueno primero que a mí José me ha pedido que hoy me ponga serio esta vez en el podcast de Compilando, de Paco, porque oye, estoy acostumbrado a hacer un poco ahí el gamberro del grupo que tenemos del Home Studio, para hacer spoiler que lo haremos después. Y precisamente me estoy empezando a montar mi Home Studio en casa, porque ya toca también. Estando en un grupo de Home Studio y no tener tu Home Studio realmente. Y ya digo que yo tengo pensado eso, el instalar el Ubuntu Studio en una torre que tengo para ya preparar toda la producción audiovisual, tanto de audio como de vídeo. Y ya digo que lo más recomendable, y también eso, multiplataforma. Y qué pasa, que como lo que digo, que también uno con los años, yo estoy menos ahora de trastear. Yo respeto y admiro a la gente que le gusta mucho trastear con Linux, pero el Ubuntu Studio, como sabemos lo que estamos aquí, una de las cosas que nos posibilita es que tenemos que te viene ya preparado más, como decía José, los paquetes, menos peleas con Jack, que lo tenemos más ahí el amigo Jack, ¿no? Que tiene sus peleas, ¿no? O otro amigo comentamos el otro día, ¿no? Que Linux siempre, en principio, daba muchas peleas con el audio, ¿no? Y evidentemente eso también ha cambiado, ¿no? A cómo estamos ahora. Pero yo creo que el Ubuntu Studio tiene mucha ventaja en eso, porque te vienen todas las aplicaciones que necesitas para la producción audiovisual, tienes los paquetes ya instalados en este caso, y ya digo, y te lo puedes montar, pues ya si eliges tanto Linux como Windows como Mac, tirar para adelante con ellos. Evidentemente, cuando es el Ubuntu Studio con la aplicación que tiene, pero si estás en Windows Mac, con las aplicaciones que te vienen en el Ubuntu Studio, te la pasas tú a tenerlo ahí, ya sea desde el Audacity, el Ardour, el Blender, todas las aplicaciones, pues tienes referencias para que tú te montes entonces en otra plataforma y puedas jugar con eso también. Y todos terminamos al final, Paco, como nos gusta, pues con el software libre,
como mejor opción que tenemos, ¿no? Una, evidentemente, opción de que es la que aquí nosotros queremos dar a todos nuestros oyentes, a todos los de Compilando Podcast, porque, por supuesto, nada más que venir a oír Compilando Podcast ya presupone un interés en el software libre. Y ese software libre que, como bien decíais, se puede encontrar en cualquier plataforma, pues cobra todo su sentido en plataformas GNU Linux como Ubuntu Studio, por ejemplo. José, ¿hay herramientas específicas para, bueno, producir audio como Audacity, que es conocida, que es multiplataforma, pero tú precisamente nos estás ilustrando en una, yo diría que prácticamente profesional, que es Ardour? ¿Nos puedes hablar un poquito brevemente de qué es Ardour y qué diferencias o qué cosas nos aporta con respecto a herramientas un poco más simples como Audacity? Para una persona que no entienda del tema, le podría decir que Ardour es como si tuvieras un estudio de grabación metido en el ordenador, básicamente. Así, de manera sencilla, así lo definiría. Es un programa que te permite grabar por pistas. Audacity también lo permite, pero va un poco más allá. Permite enrutar las pistas de maneras prácticamente infinitas, insertar efectos a tiempo real que no te machaquen el sonido, como sí pasa en Audacity, que tú cuando procesas con un efecto en Audacity se produce lo que se conoce como una edición destructiva, y destructiva significa que te transforma el sonido en otra cosa diferente a la inicial. En Ardour eso no pasa. También tiene esa posibilidad de trabajar con lo que se llaman instrumentos virtuales, con un estándar internacional que lleva desde los años 80, si no me equivoco, que se llama MIDI. Y es un estándar que lleva circulando muchos años que sirve para interpretar y reproducir instrumentos virtuales. Tú puedes tener ahí literalmente una orquesta sonando dentro de tu ordenador, y tú ponerle las notas y que le reproduzca. Y Ardour es capaz de eso y más. Hablamos, por lo tanto, de una herramienta más bien casi de tipo profesional, cuando nos han enseñado o nos han metido en la cabeza, Fran, que para trabajar el sonido de forma profesional hay que andar no digo ya en Windows, el archiconocido Windows, sino en Mac y todas sus herramientas. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, Jack, un auténtico desconocido quizás para todo el mundo GNU Linux, y ahora ya no hablo para el que quiera venir de Windows a GNU Linux, sino para los propios usuarios de GNU Linux que nos conformamos con el pobre Pulse Audio, digo pobre por limitado que tenemos, o con el ALSA como capas de servidores de sonido. Sin embargo, Jack y todas sus chicas asociadas nos permiten hacer producciones de sonido tan buenas o más como en un Mac, ¿verdad? Exactamente, y más sobre todo con los enlaces que podemos hacer ya, como comentaba con el Ardour, José, que además se define muy bien, pues, a José hace le falta venderse mejor, ¿no? Porque es un crack, como sabemos nosotros, de que el Ardour cuando empiezas con él es un Ardour de estómago. De entrada te deja totalmente descolocado, no sabes qué hacer y tal, pero la definición que dijo José, ¿no? Es como un estudio de grabación en tu casa, por eso lo de los home studio, ¿no? Y además que es un DAW, ¿no? Que consideramos un DAW, una estación de trabajo de audio, ¿no? Ya es por encima, evidentemente, con Audacity, que es más un editor de audio, ¿no? Y ya digo, con ello puedes hacer las jugadas con el jack, que lo podemos ver más con ustedes mejor, ahí que precisamente viene jack, esto del conector, ¿no? Porque se encarga de hacer las conexiones de audio. Pero digo, lo comentaba Ardour, que con el videotutorial que tenemos José, ahí se nos quita el ardor de estómago con él, porque te lo da masticado, te lo explica cómo funcionar, te lo explica cómo hacer los enlaces con Jack, y realmente vi la experiencia. Que tiene también, que evidentemente, como comentabas, Paco, que era lo más famoso de hacer antes las producciones musicales, las casas discográficas, el famoso Pro Tools, ¿no? Pues también el Ardour viene a ser un Pro Tools, ¿no? Pero con software libre, ¿no? Aunque evidentemente con una fundación detrás que también lo que uno nos pide es donaciones al proyecto de Ardour, ¿no? Pero siempre he pensado, oye, pues para hacer producciones de audio voy a tener que tener esa cosa que llaman el Pro Tools. Se me acuerdo el tío Rosendo, rockero famoso español, que hasta él decía, bueno, me he puesto a batallar con el Pro Tools, ¿no? A ver qué se puede hacer con él, que realmente complejo, ¿no? Porque estamos hablando de que tienes muchas pistas, tienes muchas formas para mezclar, lo que comentaba con el MIDI, que no lo quiero rectificar aquí a José, sino simplemente porque me pasa con las siglas igual, ¿no? Que es Musical Instrumental Digital Interface, así con el inglés canario mío. Exacto, eso es. Que no, yo también tuve que mirar lo del DAW, porque con tantas siglas estamos acostumbrados aquí con el audio y el vídeo que tenemos siglas para dar y comer, ¿no? Es verdad. Tenemos un tubo de siglas, ¿no? Así que al final es normal que se nos queden aquí. Pues lo que decías eso, Paco, que lo que podemos hacer ahora de producción y encima de nuestras casas, como hacemos los podcasts mayormente, sobre todo en español,
que podamos tener herramientas que antes eran un sueño pensar que las podíamos tener, ¿no? Cuando uno ve haciendo cosas en Ardour, te quedas, cuando ves las mezclas de enlace que puedes hacer con Jack. Yo he visto, por ejemplo, el Jack de José GDF y lo decimos que es como si fuera la NASA. O está haciendo conexiones con vida extraterrestre por fuera, está buscando inteligencia artificial o algo, porque tiene 1000 y pico conexiones hechas con Jack. Y todo eso después para beneficiarse de la mezcla final del Ardour. ¿Qué pasa estas cosas? Que para quien está empezando, de entrada te asustan, ¿no? Pero yo creo que estamos quizás, como GNU Linux es ese gran desconocido, todas las herramientas orientadas a GNU Linux y todo el software libre es quizás un gran desconocido también. Pero no sé si opináis conmigo, José o Fran, que si a ti te ponen por primera vez un Pro Tools para grabar un podcast y tú lo único que sabes es subir y bajar volumen y poner una musiquita, pues yo creo que es casi igual de complicado que Ardour, no lo es más, porque si uno se pone a ver a José en un vídeo tutorial, lo que pasa es que no lo había en español, lo vamos teniendo herramientas y vamos teniendo tutoriales y vamos teniendo aprendizaje, y de Pro Tools, pues claro, como hay 100.000 usuarios o 100.000 millones de usuarios, pues hay 1000 vídeos, como de Ardour hay 1000 usuarios, pues hay un vídeo que es el de José. Yo creo que un poco es la difusión, no realmente que la curva de aprendizaje de una herramienta como Ardour sea peor o sea mayor que otra del mismo rango. Claro, exactamente. Tienes ahí una curva de aprendizaje alta, pero con referentes como José y otras personas que esto, pero sobre todo José, con el estilo que él tiene y su forma peculiar, te ayudan un montón para poder echarlo para adelante. Y ya digo, nos ha pasado en el grupo del Home, ¿no? De gente que pensaba, mira, ya he hecho mi producción en Ardour, ni me lo creía, ¿no? Y te lo confiesan y todo, con naturalidad. Así que, Caíto, José te puede añadir mucho más cosas sobre esto. José, pues... Sí, cada vez que alguien me sale con que ha hecho algo en Ardour y dice que en parte ha sido gracias a eso, a los vídeos que tengo ahí colgados, pues la verdad es que estoy muy contento de eso. Una cosa que quiero comentar antes de que se me olvide, que no sé si sabéis, un dato curioso, que Jack y Ardour tienen el mismo padre. Es Paul Davies, es el creador de Jack, es el mismo que el de Ardour. Es el mismo desarrollador. Y en cuanto a lo que al final, ¿no? ¿Perdón? Que están todos conectados al final, entonces, ¿no? Y nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, efectivamente. En cuanto a lo que comentabais sobre si Pro Tools es más complicado que Ardour o viceversa, yo creo que es más o menos lo mismo. Y es lo que estabais comentando, que hace falta eso, gente que enseñe la herramienta. Sí que hay vídeos en español de Ardour, muy poquitos, de versiones más antiguas ya. De hecho, de la versión 6 todavía creo que no hay ninguno aún. De las 5, la mayoría son los míos. Hay alguno por ahí. De la versión 4 hay por ahí todavía algunos circulando. Pero sí que es verdad que hace falta más vídeos, ¿eh? Más vídeos y material por escrito también, que tampoco hay mucho. Sí que estaba en colaboratorio, por ejemplo, hay posts escritos sobre tema de audio y tal, pero hay poco más, ¿eh? Poco más ahí. Paco, sobre todo en español, ¿no? Que al final, vale, estés con el inglés más o menos, según como estés, pero quieras o no, pues hay ciertas cosas que te viene mejor aclararlo en el idioma que más controles en ese momento, ¿no? Y después eso, la experiencia. Yo digo como todo, ¿no? Que aquí un poquito el autoaprendizaje cuesta un poco más, pero con referencias, como te dicen personas que yo tengo de artistas, que siempre las referencias hay que usarlas. Son herramientas que, en definitiva, tenemos a nuestra disposición los amantes del software libre, que tenemos en nuestros equipos instalados software libre, y cualquiera que esté oyendo, compilando, evidentemente, si no lo tiene instalado, por lo menos le interesa, porque si no, no estaría oyendo este tipo de podcast. Y hay herramientas, repetimos, tan buenas o más incluso que las que podemos encontrar en otros sistemas operativos, pero eso sí, como somos menos los usuarios, entiendo que hay menos documentación en algunos casos como este tan específico de la producción de sonido o de Ardour. Y ahí pues recomendamos a los vídeos de José GDF. Pero también podemos recomendar grupos de Telegram donde vamos a aprender muchísimo y donde podemos entender el funcionamiento de herramientas como Ardour, profundizar en Audacity, profundizar en esa herramienta llamada Jack, o conocer el futuro que nos depara la edición de vídeo y de fotos y del multimedia, en definitiva, en GNU Linux, que es Home Studio Libre. Y aquí me gustaría que me respondieseis los dos, porque sois parte muy importante de ese grupo y de ese canal de Telegram. ¿Qué es Home Studio Libre, José? Home Studio Libre es un grupo que creé alrededor a principios del 2017, en enero creo que fue una especie de
contrapartida a unos grupos en los que yo pertenecía que eran más sobre 3D, sobre Blender, y yo estuve en varios, ninguno fundado por mí, y entonces me ocurrió, hay muchos grupos de Blender, pero no hay ninguno que trate sobre temas de audio y tal, y producción musical. Entonces, un 5 de enero creo que fue, se me ocurrió crearlo. Y nada, me llevé a 2 o 3 compañeros de aquellos grupos y poco a poco se fue uniendo gente. Lo recuerdo porque fue un regalo de Reyes, además. ¿Sí? Sí que fue el 5 de enero, sí. Claro, fue el 2017, ya lleva 3 años ya. Parece que fue ayer. Y Fran también es parte importante y dinamizadora de ese Home Studio Libre. ¿Qué podemos encontrar en Home Studio Libre si queremos entrar en el canal de Telegram y cómo podemos hacerlo, Fran? Bueno, gracias Paco primero por el cumplido de dinamizadora, porque yo soy un elemento extraño del Home. Yo no sé bien por qué me desaceptaron al final en el grupo, ¿no? Quizás porque había que cumplir los Groucho Mar, ¿no? Que nunca estaría en un club donde aceptaran a alguien como yo, ¿no? Y entonces, pues, claro. Pero ya digo, yo caí un poco así de refilón a los Home. Lo conocí a través de la Unión Podcastera y claro, lo que me gustó también de entrada que eran músicos, sobre todo mayormente, ¿no? Y digo, vale, pues ya yo como podcaster también, tengo como tú, Paco y José, tengo muchos compas y hermanos podcasters, ¿no? Pero hay momentos que te saturas también, como todo, ¿no? Como la familia, ¿no? Y digo, pues mira, pues yo quiero al final personas que no tengan que ver como con mi perfil, ¿no? Y en el hall lo encontré, ¿no? Me encontré con músicos y yo en ese tiempo creo que era el único podcaster que estaba, si recuerdo, era José. Muy posiblemente sí. Con el podcast aquel del Horizonte, José. Rebasando el Horizonte. Rebasando el Horizonte, exactamente. Muy recomendable. Muy recomendable también. Y está un poco parado, pero bueno, sí. Que está en unos proyectos ahí, José. Y creo que era él, el único que estaba ahí, y después yo, hasta que después ya fueron llegando otros podcasters, y entonces nos hemos mezclado, ¿no? Entre músicos, podcaster y compartir, sobre todo, la filosofía de compartir el conocimiento que se muestra allí en el Home. Y ya digo, pues ahí a ser un poco el elemento extraño y el elemento peculiar a veces, pues bien, parece que hace falta también a veces ese tipo de elementos, ¿no? De que yo aprendo siempre mucho más de ellos, como te tenemos a ti también, Paco, y tenemos pues eso, a auténticos cracks de enseñarnos la producción audiovisual. Y ya digo, también aquí el boss, aunque a él no le gusta siempre que se lo digan, ¿no? El Bruce Springsteen del grupo es José, ¿no? Él es el que tira del carro, como el tío Rosendo también. Él es el que tiene la esencia y que siempre está, pues eso, a enseñarnos a todos los demás, a él también, a aprender sin conocerlo y además con la humildad que tiene José, ¿no? Que con todos sus conocimientos que tiene, siempre la humildad la lleva por bandera, ¿no? Y eso no es fácil, yo creo que siempre el que maneja la técnica, es muy difícil que encuentres técnica y persona con humildad. En todos los sectores de la técnica, ¿no? Yo que soy informático también, pues lo he vivido toda mi vida, ¿no? De que es complicado, ¿no? Y en este caso la técnica audiovisual, pues también hay grandes cracks, pero que les cuesta bajar a nivel terrestre, ¿no? Y José en eso siempre se mantiene y es el alma del grupo totalmente. Y ya digo que el aprendizaje es continuo. Tenemos, como tú bien sabes, Paco, un ritmo muy acelerado en el grupo. Tenemos tropecientos mensajes al día. Y bueno, pues cuesta hacerlo con tal, pero ahí estamos dando caña con el software libre. Y sobre todo creo también importante, Paco, que tengamos opciones, buenas opciones y mejores con el software libre, ¿no? Yo creo que es una ventaja porque yo siempre le recuerdo a gente que yo cuando empecé la informática no teníamos dónde elegir. Teníamos el MS2 y el MS2. Y pues yo tengo ya una edad también. Pero vamos, que en el Home tenemos eso, que también hay gente que viene de producir con Windows y quiere dar el paso o combinarlo o seguir con Windows, pero también aprendiendo cosas con el software libre y también todo tiene cabida, ¿no? Pues yo creo que es importante también hacer saber que Home Studio Libre, a lo mejor por la L de libre, pues nos hace suponer que si trabajo en Windows porque lo necesito para algo, pues yo ahí no tengo cabida. Y sí, repetimos una idea que hace un ratito teníamos antes, ¿verdad, José? Que en la plataforma Windows también se pueden instalar herramientas libres. De hecho, prácticamente todos los programas que utilizamos tienen versión tanto para Windows como para Mac, así que digamos que no hay excusa, ¿no? Para no empezar, por ejemplo, a utilizar Ardour en Windows, por poner un ejemplo. Sí que es verdad que hay algunos programas, como el caso de Ardour en concreto, que el instalador no es fácil de conseguir gratuitamente porque en la web oficial de Ardour hay que pagar una cantidad, una pequeña donación para conseguir el ejecutable, pero bueno, no deja de ser una cantidad que uno elige, pero también hay otros programas que Audacity ya lo hemos nombrado un montón de veces que está para
para Windows y para Mac, y podemos hablar de prácticamente de cualquier otro programa o herramienta que se nos ocurra. Bueno, yo estoy por decir, y no son números, evidentemente, ni ningún tipo de sondeo, ni ningún tipo de estudio serio, pero simplemente si entras en diferentes grupos de Telegram sobre podcast y podcasting y ves diferentes tutoriales, que Audacity, tanto en Mac como en Windows como en Linux, probablemente sea con diferencia la herramienta más utilizada para grabar y editar un podcast. De hecho, muchos podcasters lo dicen, presumen incluso de ello. Estoy seguro. Así es, exacto. Audacity se sigue llevando ahí el ranking, por así decirlo. Y después lo que decía, que a mí mismo, José, otra de las cosas que me pelea en el grupo, es que yo mismo ahora estoy con Windows porque me cascó la partición que tenía con Linux, con su Ubuntu. Y me he tenido que ver obligado también, y por tema profesional, a estar con Windows, hasta que monte la otra vez la plataforma Linux. Y por eso digo que cabida tenemos y qué opciones hay. Y que veas que puedes tener ahí donde elegir. Como decía otra vez, aunque sea redundante con ello, pero digo que eso marca mucho al final con el tema de la producción. Y lo que decías, que el Audacity de momento sigue llevando la palestra, porque incluso la gente de Mac está mucho con el GarageBand. El GarageBand también ha cambiado su jugada con el tema del podcasting, más a la producción musical o más otras historias. Pero Audacity se sigue llevando la bandera en el podcasting, ¿eh? Y hablamos de ese grupo Home Studio Libre, donde cualquiera que nos esté oyendo ahora y esté interesado en el software libre, en GNU Linux y en la producción multimedia, pues puede aprender muchísimo. Pero quizás nuestros oyentes se estén quedando con la duda, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿A ese grupo hay que acceder por invitación? ¿Hay que hacer algo especial? ¿Cómo puedo participar de Home Studio Libre, o HSL por sus siglas? Comprarle cosas a José y enviárselas a él particularmente. Si directamente, ¿no? Cosas así. Él acepta soborno sin ningún problema, pero siempre desde el cariño y con condición. Y bueno, ya digo, si son cosas de producción audiovisual, él las agradece un montón. No lo mismo después los regalos que él hace, porque ahí es un poco más tacaño, pero bueno. Cosas ya, familia interna, ¿no? No saques el tema otra vez, hombre. Como yo tengo una herencia de él del Sure futuro, que me va a dejar el velcro del Sure de él. Entonces, eso me llevó a mí en todo el sentimiento. Entonces, lo que sí, no le piden a José, sino envíenle cosas para entrar a los Home, solamente como eso fue una pequeña broma, pero todavía aún se acuerda el hombre. Así que, pero nada, José lo puede explicar mejor también, porque es el creador de todo esto, de cómo acceder, que bromas aparte y sobornos aparte, pero yo digo que mejor que nunca le pidan cosas, sino que se las den mejor. Que él lo agradece mucho más. Bueno, lo primero y principal es tener cuenta en Telegram, eso es fundamental, si no, no hacemos nada. Y si no tienes Telegram, no sé a qué esperas, porque es una aplicación de mensajería que es más que eso. Y bueno, y una vez dentro, pues buscando por el buscador interno @Home Studio Libre, o sea, deletreado HOMESTUDIO Libre. Lo dejaremos en las notas de esta edición de Compilando también. Pues mucho mejor, sí. La verdad, ¿para qué vamos a engañarnos? Y una vez dentro hay un pequeño portero ahí vigilando la entrada de spam, un pequeño bot. Es rellenar un pequeño captcha, nunca lo diré bien esa palabra. Ni yo tampoco, un captcha, y ya está, nos entendemos. Y ya está dentro. Sí, lo de portero quedó mejor y todo, ¿eh? Lo de portero quedó pues ahí. Sí. Es un bot. Quedó más profesional. El que más trabaja del grupo, el bot. Y digamos una cosa, es que se me olvidaba comentarlo, que si no nos perdona, ¿eh? Porque si para ti yo soy el boss, el líder supremo es Richie. Ah, hombre, sí, por supuesto. No, hombre, don Ricardo Espinosa. No nos perdona. Sí. Hombre, que Richie es mucho Richie. Si no, lo que pasa es que él tiene la exclusividad con Yoyo. Recordemos que va a tener la exclusividad con Yoyo Fernández. Entonces, saludos al amigo Ricardo Espinosa también desde Compilando Podcast, donde ha intervenido en más de una ocasión y a buen seguro lo va a seguir haciendo, igual que José y Fran. José, yo quería, bueno, pues ya hemos hablado de tus videotutoriales sobre Ardour y sobre Jack. ¿Dónde podemos encontrarlos? De primeras aclarar que todavía no he terminado el curso de Ardour, me falta la mitad más o menos, pero... Para introducirnos claro. Hay lo que está publicado ya es más o menos útil y se puede encontrar en 2 sitios básicamente. En el canal de YouTube de José GDF, así, de fácil y de previsible, como dice mi amigo Boro. Y también tengo un canal en OpenTube, que es una especie de instancia de Peertube, donde tengo también una copia de los mismos vídeos. Así que también te daré la dirección por si la quieres poner en las notas. Claro que sí.
y será mejor, porque es muy difícil, es un poco complicado poner la URL de voz. Es mucho más fácil, efectivamente, que se dirijan nuestros oyentes a las notas del programa que encontrarán en esta edición de Compilando, que es la número 50. Hacemos un número redondo. Hacemos una... Casi mi edad, Paco, ¿eh? Vas a empezar a caer mal, ¿eh? Yo ya no lo voy a decir porque ya hace tiempo que la superé, así que bueno. De momento nos queda, me quedo mejor con el 50 de Compilando. Bueno, y Fran, José, la gente que nos esté oyendo, nuestros amables escuchas, estarán diciendo, bueno, ¿y qué gano yo con complicarme la vida en GNU Linux, que supuestamente, y digo entre comillas, ahora lo aclararéis vosotros, es más difícil que Windows, por ejemplo, por ser el más general, no vamos a hablar de otro, y herramientas más conocidas donde tengo pues más tutoriales, ¿qué gano yo con meterme en producir sonido, producir un podcast, en grabarme mi guitarra o mi producción sonora en software libre? Yo lo puedo resumir en 2 palabras que se están utilizando mucho últimamente, que es soberanía tecnológica, que por cierto es un canal que recomiendo seguir, de Telegram también. Yo pensé que ibas a decir software libre. No, soberanía tecnológica. Soberanía en el sentido de independencia. Voy a poner mi ejemplo personal, porque es el que mejor entiendo, y es que llegó un momento en el cual el software que yo utilizaba, en cada actualización iba perdiendo, en vez de ganar, iban perdiendo funcionalidades, iba perdiendo cosas. Y luego, por otro lado, tenía Windows XP, que llegaría un momento en que no podría seguir utilizándolo. Entonces decidí dar el salto a software libre para tener un poco más de independencia, en el sentido de no estar dependiendo de las decisiones de empresas que siempre van a lo suyo, mientras que con el software libre va un poco más a favor de la sociedad en general. Sí que se pierde un poquito de comodidad a la hora de trabajar, sí que hay menos funcionalidades, menos cosas chulas, por decirlo de una manera más coloquial, en el software libre, pero ganas independencia y está más democratizado. Eres más libre, vamos. ¿Y Fran? Y ahí Paco, para sumar a ello, pues digo, primero también lo que comentabas antes, un abrazo virtual a nuestro carnal Richie, que si no nos pelea después y esas cosas. Y lo que decía ahí José, yo a colación de eso pues decía eso, que lo que decías también, Paco, a colación, no somos felices los que usamos Windows. Y yo uso Windows también. Eso un poco también es la gran mentira, un poco como el final de la serie Expediente X, ¿no? Como que la gran mentira de los alienígenas y todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con Windows? Que lo de siempre, es el software más popular, el sistema operativo más popular, y está el dicho ese. No sé, Paco, si tienes puesto el contenido explícito en el podcast. No, puedes, adelante. Pero además que una pequeña mala palabra, digo, que porque millones de moscas coman mierda no significa que es buena, ¿no? Y dicho con todo el cariño y respeto también, porque cada uno que elija el sistema que quiera, ¿no? Por supuesto. Pero evidentemente que Windows siempre ha ganado más popularidad, por eso se ha dejado piratear más, ¿no? Yo lo he vivido profesionalmente y sé de lo que va la cosa, ¿no? Y lo que decía José es que la experiencia después es totalmente distinta. Yo digo que yo estoy ya con ganas de estar con el Ubuntu Studio, volviendo a tener sensaciones que yo tenía antes que he perdido ahora, que puedo seguir produciendo, pero no es lo mismo, porque estoy usando Jitsi, como sabemos que es software libre, estoy usando Audacity también, que es software libre, pero me falta más el todo, ¿no? Y pese a que puedo seguir también trabajando con Windows, la experiencia es totalmente distinta. ¿Qué nos lleva más trabajo inicialmente? Pues como todo, el descubrirlo nos va a llevar al principio por rincones un poco más complicados. Eso, yo digo que yo para mí, por eso siempre he sido muy partidario de Canonical, y yo sé que hay otras personas del software libre que no, por otras historias, pero se respeta también, de que crearon aquello del Linux para seres humanos, ¿no? Entonces facilitaron más el camino también para si no eras tanto de trastear, porque yo se lo decía también a otros amigos, digo, mira, es que yo es que veo la consola del terminal de Linux y no es que me dé miedo, sino me trae recuerdos al MS2, ¿no? Entonces me siento como ir para atrás, ¿no? Pero la consola de Linux nos da mucho juego para el tema, por ejemplo, que hemos hablado. En Ardour, tú ejecutas Ardour por la consola y como hacemos en el Home, que José lo recomienda y lo recomiendan también otras personas que conozco, puedes ver los errores que está dando el software, ¿no? Entonces, que si la consola nos da mucho juego, ¿no? Pero al principio a mí me espanta por recuerdos del pasado, ¿no? Entonces digo que, porque entonces hace años mucha gente pensaba que Linux era trabajar totalmente solo en modo consola. Y claro, pues también salieron los entornos de escritorio, salieron atrás y ya digo que, y para que nos ocupa ahora de la producción audiovisual, al final los resultados, lo mismo con lo de Jack, como lo está haciendo ahora Paco grabando el podcast, que puedas unir esta llamada de la señal del navegador, grabarlo con nuestras voces, con la mesa de mezcla. En este caso, pues tú lo estás haciendo con tu mixer, Paco, pero mezclándolo todo con Jack. Esto en Windows necesitamos un software intermediario para hacer estos puentes. Se puede hacer, precisamos el puente, pero con Jack tú ves al final cómo conectas los hilos
Y son eso, son como conectores, como el jack, el conector del micro que se llama jack, pues juegan con ese nombre, ¿no? Al final hacemos conexiones y vas conectando unas cosas con otras y además conexiones claras al final. Bueno, hasta son una fuente de sonido del navegador. Quiero grabar esta llamada que estamos de Jitsi. Grabas esa señal, la mezclas con otra señal y eso lo intentas hacer con Windows normal y tienes que estar eso, lo que decía, buscando un software intermediario. Como te digo, como todo, que quieras hacer unas producciones mejores o peores, pues siempre vas a estar pasando por más cosas, ¿no? Pero yo digo que la sensación al final que te llevas, Paco, te compensa siempre mucho más. Yo digo, el ejemplo lo tenemos ahora con Jitsi, como estamos grabando nosotros ahora, y varios podcasts han pasado a grabar por Jitsi, que es una facilidad de grabar impresionante y se ha descubierto por el confinamiento. Efectivamente. De que Jitsi, una plataforma de software libre, llevamos muchos años y años y años utilizándola y ahora es nueva, ¿no? Y ahora parece un gran descubrimiento. El nuevo vecino, el nuevo invitado a casa y además que respeta la privacidad, como sabemos. No tienes que estar con cuentas de correo, ni crearte una cuenta de correo aparte, ni nada, sino con un link entras a una sala y puedes hacer audio y videoconferencia, ¿no? Y ya digo, también como siempre también pasa como las guerras, ¿no? Todas las malas situaciones también hacen que salgan a relucir el poder, al ver que hay otras herramientas que existen, ¿no? Es como pasa también en las administraciones. Países como Alemania, que ahora por tema económico, pues van a apostar más por el software libre. Pues igual, pues con la producción musical, también está ahora que hay un gran problema con la industria ahora, sabemos la supresión de los conciertos mayormente, pues que se da también, pues se tendrá que también tirar más por coste por el software libre. Que al final no sea la mejor forma de llegar, pero al final que lleguen, creo yo, Paco y José, ¿no? Que al final lleguen a que esto existe y que hay muchas mejores herramientas. A que esto existe y a que, como tú bien decías, hay herramientas por doquier, que ya no hay que estar recurriendo, aunque sea una gran aliada a la consola, porque está ahí para ayudarnos, no para complicarnos la vida, como era antes, porque era antes la única opción, sino que hay opciones gráficas tan fáciles como puede haber en otros sistemas operativos. Pero yo añadiría una cosita más, y es que si tú quieres tener Pro Tools y la última versión de Windows y la última del no sé qué, no sé cuánto del software propietario, o te gastas un pastón o tienes que andar pirateando. Mientras que en el software libre todo es gratuito en principio. Y ojo, no quiero decir con esto que haya que basarse en la gratuidad, sino en la gratuidad en el sentido de que lo puedes probar, puedes usarlo y después yo recomiendo, pido encarecidamente que se done y que se facilite la producción de ese software que te gusta. Pero en principio tienes además la facilidad de instalar, de probar, de ver lo que te sirve y después pagar por ese producto que, repito, creo que debemos de pagar todos porque si no también hundimos esos proyectos. No podemos basarnos solamente en la gratuidad, pero al principio lo tenemos a la mano. En el otro caso, andamos ilegales pirateando o gastándonos un pastón. Exactamente, y sobre todo eso, que apoyar quien pueda, evidentemente, económicamente a proyectos ahí, porque después también, como sabemos, por eso hay otros proyectos que necesitan empresas detrás, como pasa Ubuntu con Canonical, ¿no? Si no hay alguien que financie con aportaciones y ayuda, lo que tú comentas, Paco, que lo que se pueda, y además que son proyectos que van a poder crecer más, como pasa con Ardour, que hemos nombrado aquí, como Audacity, y que necesitan eso, ¿no? También el apoyo para poder sustituir, porque esto no se queda por ahí así, gratis, pero después necesita mantenerse, ¿no? Y ahí estaba levantándonos la mano aquí, José, Paco, reclamando aquí querer hablar aquí. Pues adelante, José. Quisiera añadir una cosa a lo que decís, es que, claro, todo lo que se utiliza de software musical en plataformas privativas es el estándar. ¿Pero por qué es el estándar? Porque todo el mundo lo utiliza. Claro, pero si queremos que la cosa cambie, pues deberíamos también, pues eso, fomentar el uso, mostrar ejemplos de lo que se hace con software libre, tal, y por eso yo en mi canal también subo videoclips musicales propios para decir, mira, esto se ha hecho con esto, que sea el nuevo estándar, es que hay que moverlo más. Hay mucha gente que hace también por ahí producción audiovisual en general, ya no solo música, que utiliza software libre, pero no, pues por algún motivo no lo indica que utiliza tal software y tal. Hay verdaderas joyas creadas con Blender, por ejemplo. Por ejemplo, es un ejemplo muy bueno, Blender. Es otro proyecto que está muy fuerte también, como Ardour, o incluso más. Hay una fundación muy fuerte detrás y es un programa para animaciones en 3D, sobre todo. Yo lo infrautilizo para editar vídeo, porque me resulta cómodo, pero es una potente herramienta para hacer... Si Ardour es un estudio de grabación de música, Blender sería como tener Pixar en tu ordenador.
básicamente. Eso sí, necesitas un ordenador potente en ambos casos, ¿eh? También hay que decirlo, que esa es otra. Pero No he bueno, comentado que- cualquier herramienta privativa necesitaría también de mucha máquina, o sea, eso no es un impedimento Sí, para poder Por usarlo. supuesto. De Mira, hecho, es al contrario. El software libre, lo poco que he podido comparar en una misma máquina, ¿no? De utilizar software libre y privativo, en una misma máquina he comprobado que el software libre suele ser un poquito más eficiente a la hora de ejecutarse, tanto a nivel de memoria como de CPU. Así que esa es sería otra ventaja más de usar software libre. Por ejemplo, Blender seguro que es mucho más eficiente y más fácil de usar y más fluido que 3D. No me acuerdo cómo se llama el nombre ahora. Y es que se me olvidan los nombres. y fíjate tú lo que decía Paco, que al final terminas también en plataformas como Windows pirateando todo. Yo vivo en ejemplo también con artistas ahora de que el Photoshop lo tiene casi todo el mundo pirateado, porque es Por ejemplo. carísimo, que tengas que pagar ahora una cuota mensual, pero son software y encima, como está comentando José, software que te comen recursos, pero a tope de las máquinas, ¿eh? Son devoradores de recursos. Y GIMP arranca en segundos. Por lo Claro, menos en mi máquina. tienes ahí Exactamente. GIMP o tienes ahí a Darktable que si lo unes a los dos, pues es una herramienta muy superior a Photoshop incluso, y que, bueno, con una donación de lo que tú creas conveniente, pues lo tienes original y totalmente legal en tus equipos. Sin embargo, nos vamos por comodidad al Photoshop, ¿no? Y ahí Y otra cosa que también, mucho. Paco, sí, don José, dime. Sí, No una te cosa que repite, no espera te dejo mucho. hablar porque tú eres más mayor. No, pero no sé. Una cosa que espera mucho la gente del software libre es que haga lo mismo que el privativo, y es que en un solo programa haga 400 millones de cosas. Y eso tampoco es la mejor idea, porque, como que por ejemplo te podría poner, el que decías de Photoshop, por ejemplo, ¿no? Es capaz de hacer no solo el retoque de imágenes, también puede hacer. Actualmente creo que hace muchas más cosas, ¿no? Como no sé si hace animación o composición de imágenes también. Sí, A lo también. mejor GIMP es capaz de hacer una sola de esas cosas, o dos, pero bien hechas. A lo mejor si Sí. quieres hacer animación, te tienes que ir ahora no me acuerdo el nombre del programa. O como Krita, por Hay, ejemplo, que estoy usando para el tema de Krita, dibujar por cómics. ejemplo, para dibujar o para Efectivamente, hacer Krita. Es que ilustración. tenemos una serie de herramientas potentes, potentísimas, que unidas todas y repito, por una donación al proyecto lo tenemos perfectamente legal, podemos seguir donando y animo a seguir donando, va a sonar mucho esa palabra, pero es que es así a esos proyectos y no tenemos que pagar una licencia que nos empaqueta y que nos deja con una sola herramienta que pretende hacerlo todo a la vez, que no es que lo haga mal, lo hace muy bien, pero más que nada es que es muy conocida y en fin, pues tenemos muchos tutoriales, muchos ejemplos, el amigo de al lado nos enseña porque lo hace así, las otras son menos conocidas, pero son quizás hasta más potentes, ¿no? Y mira, y Paco precisamente comentaba antes, tú y José, tenemos amigos productores musicales que nos lo comparten en el home studio y que, por ejemplo, no puede lo que decía José con citar el software que estás utilizando, que no pueden decirle a quien les paga que está usando software libre, por entenderlo más como software gratuito, Ah, sí, porque sí. sienta como que desvaloran su trabajo. Digo, no, mira, ahí hay que decir, yo no tengo la culpa que usted no tenga cultura digital, porque sabemos que, por ejemplo, por poner el caso de España, nosotros más cercanos, tenemos un problema, como decía también el abuelo de un amigo, tenemos un problema de agricultura, ¿no? Tenemos un problema de agricultura general, ¿no? de falta de cultura general, lamentablemente, ¿no? Por tristeza. Pero también tenemos, y esta situación del confinamiento que hemos tenido, del maldito bicho, nos ha demostrado que tenemos también una muy falta de cultura digital, ¿no? Y eso se ve reflejado en todos los ámbitos. Y evidentemente la producción musical también. Que tú por usar yo software libre en mi producción consideres que no te estoy haciendo un trabajo profesional, es que manda rosas a Sandra, ¿no? Es que eso no tiene, sino es la falta de Por eso. conocimiento que hay, ¿no? Efectivamente, eso es importante tener un buen portafolio en línea para poder mostrar por lo menos lo que tienes hecho. Exacto. Y por decir, mira, esto es el resultado. Vamos a ver, es una cosa que quería comentar en este programa. La herramienta no es un fin en sí mismo, es un medio. Y es más importante saber manejar la herramienta que la herramienta en sí. Es la mentalidad que hay que cambiar. Más que el aprendizaje, vamos a ver, el aprendizaje de cualquier herramienta se puede hacer por medio de tutoriales, un curso, incluso pagando, también, que también hay información pagada. Pero el talento no se puede comprar. También. ¿Lo tienes Pero o no lo lo que tienes? Es así. es el chip es el chip que hay que cambiar, que la herramienta no es el fin. No voy a ser más feliz por tener Pro Tools en el ordenador, sino saber hacer muy buena música y que suene bien con la herramienta que estoy utilizando. Da igual que sea Pro Tools o Ardour o la que sea. Esa es la mentalidad que hay que cambiar.
Yo tengo una amiga artista que estaba eso, disfrutando y feliz con el Krita, que se lo comentaron hace poco, que existía, y mira, y ahí dibujando con él, y es esas cosas, es acceder a ellas, el poder llegar a ellas y saber que volvemos otra vez a ese punto, Paco, que existen, ¿no? Que esto no es un fenómeno paranormal, que esto no es vida extraterrestre, que no somos 4 frikis, como antes decíamos, con lo que estamos metidos en el software libre, ¿no? Que era también lo típico, ¿no? De poner software libre y la foto frikiana, ¿no? Al lado de que fuéramos gente extraña, ¿no? Sino que tiene muchos usos para el tema audiovisual, para la enseñanza. Yo para la enseñanza, el tema que soy profe, lo veo que es vital, que tengamos ahí el apoyo de software libre, tanto en máquinas como en software. Pero ya digo que son también otras cuestiones, pero que al final que tengamos. Y por eso decías, Paco, si presume uno de un Pro Tools, ¿por qué no puedes poner el portfolio, como dice José, que estoy usando Ardour? Una herramienta tan potente o más. Pues, José, Fran, hemos estado hablando durante estos minutos de software libre, de producción de sonido fundamentalmente, aunque también de audio y de vídeo, en GNU Linux y no en GNU Linux, sino simplemente con herramientas libres. Así que, bueno, esperemos que esto haya sido un paso también para que se conozcan un poquito más esas herramientas y lleguemos a lo mejor en un futuro, quién sabe lo que nos depara el futuro. ¿Quién nos hubiese dicho hace 10, 12 años, al principio, por ejemplo, de los 2000, cuando éramos 4 frikis los que instalábamos en nuestros ordenadores este Ubuntu Studio, por ejemplo, en el que estamos grabando con Audacity, después será producido y normalizado con Ardour, este mismo podcast que ustedes están oyendo y que se conecta a través de una mesa con Jack? O sea, todo absolutamente libre y no pase también en sus ordenadores, en sus PCs, como por ejemplo ha pasado en la nube, como por ejemplo ha pasado en los grandes servidores y los grandes ordenadores de Internet, donde GNU Linux y el software libre, o el open source por lo menos, quizás si queremos hacer un poco más de salvedad, es ya la norma y no la rareza. Así pues, deseemos, José y Fran, que se conozcan estas herramientas, que nuestros oyentes las puedan valorar, y os dejo a vosotros, que habéis sido los protagonistas, a despedir el podcast y sobre todo hacer la recomendación de que nos podemos pasar por Home Studio Libre, que es también protagonista junto a vosotros dos de este podcast número 50 de Compilando. Muchas gracias, José, por haber estado con nosotros y ojalá nuestros oyentes hayan conocido un poquito más de herramientas que quieran usar y probar. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, sería un poco inviable saludar a todos los miembros del Home Studio Libre porque sería injusto, se me olvidaría siempre alguien, seguro. Así que un saludo a todos y muchas gracias por ser tan buena gente, porque eso es lo principal del grupo para mí, que nos hemos unido ahí gente muy tranquila, muy pacífica, y esperemos que así siga siendo. Y Fran, lo mismo, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de Compilando Podcast con nosotros, por invitarnos a estar en Home Studio Libre, por recibirnos ahí también con las manos abiertas y esperemos y deseemos, Fran, que hayamos dado a conocer pues unas pinceladas, simple y llanamente, de herramientas que luego nuestros oyentes se atrevan a probar, a profundizar y a usar para obtener pues buenos resultados en sus ediciones. Bueno, yo estoy aquí, Paco, con la lagrimita mantenida por las palabras que nos ha dicho aquí el boss, porque como siempre le digo yo a José, ¿no? Que a mí me gusta que él termine con los ojos rayados, pero al final que siempre lo ha tenido para decir así, porque bueno, pensando primero, Paco, que pensaba que ibas a meternos al final el simulador de vuelos que a ti te gustan, pero libres y tal también, que vamos a cerrar con eso, pero no, lo que decía ya para no quitarte más tiempo con el podcast, que lo que decía José, ¿no? Que la clave de los Home Studios son que son personas, mandarle un abrazote, como digo yo, a todas nuestras fieras, como yo les llamo cariñosamente, y que gracias por ser parte del Home Studio, gracias a José, gracias a todos, y gracias a ti, Paco, por traernos aquí al podcast, y un abrazote para ti y toda tu familia. Gracias a vosotros por haber participado, por ilustrarnos, por teneros de apoyo también siempre en ese grupo Home Studio Libre para todas las dudas que nos van surgiendo y para todo el manejo de las herramientas, y esa es una herramienta también fundamental, ese grupo Home Studio Libre al que hemos querido dedicar esta edición 50 de Compilando Podcast. Gracias, José, gracias a Fran, y nos seguimos encontrando en ese grupo de Telegram y por supuesto también aquí en Compilando.